Tema 2. Los objetivos económicos del sector público. Glosario. Asignación de los recursos. Rama función de la hacienda pública que se ocupa de qué bienes deben producirse y cómo hacerlo. Distribución. Rama función de la hacienda pública que analiza para quién se producen los bienes o, lo que es igual, cómo repartir el conjunto de los bienes y servicios producidos. Estabilidad. Rama función de la hacienda pública que se refiere al tratamiento de los desequilibrios básicos de la economía de un país, paro, inflación, saldo de la balanza de pagos. Crecimiento. Rama función de la hacienda pública que aborda la cuestión de cómo aumentar a lo largo del tiempo el total de los bienes disponibles para satisfacer las necesidades de la población. Bienes públicos puros. Aquellos a los que no se les puede aplicar la rivalidad en el consumo, ni tampoco la posibilidad de exclusión, concepto que implica que existe algún modo de excluir del consumo a aquellas personas que no paguen un precio por el producto. Externalidades. En la demanda y oferta de un determinado bien pueden producirse efectos sobre terceros, de forma que la demanda de ese bien no refleja todos los beneficios para la sociedad ni la oferta todos los costes. Bienes preferentes. La sociedad determina que el mercado produce una cantidad insuficiente de productos de interés general, de modo que se encarga al poder público complementar la oferta privada o subvencionar la adquisición. Bienes prohibidos. Al revés de los anteriores, los poderes públicos prohíben o limitan la producción de determinados bienes, por su falta de interés general o por sus efectos perniciosos, drogas, bebidas alcohólicas, alta graduación, labores del tabaco. Regla de Bates-Clark. Análisis según el cual la regla de distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente, sino que además es justa. Test. 1. La teoría de fallos del mercado cuenta entre los mismos a los siguientes. Los mercados de competencia imperfecta, la presencia de externalidades, la información asimétrica. 2. La protección judicial sería un ejemplo de bien público puro. 3. La teoría según la cual la regla de distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente sino que además es justa se conoce como análisis de Bates-Clark. 4. Un cierto nivel de redistribución de renta favorece, más que perjudica, a los más poderosos económicamente aunque estos se vean obligados a sostener ese esfuerzo redistributivo. Esta frase tendría que ver con el análisis de Kaldor. 5. Para favorecer el crecimiento económico desde la perspectiva intervencionista, sería bueno que el sector público dedicase los fondos obtenidos a través de los impuestos a gastos de infraestructura. Preguntas complementarias. 1. Si entendemos que la acción individual, expresada en el mercado, es capaz de solucionar los diferentes problemas económicos, el sector público debe tener un papel restringido en la economía de un país. Estamos ante visión liberal. 2. Los problemas de asignación de recursos se ocupan de qué bienes deben producirse y cómo hacerlo. 3. Los problemas de estabilidad económica se ocupan de los desequilibrios básicos de la economía de un país. 4. Rivalidad en el consumo significa que ningún ciudadano puede disfrutar de un bien o servicio cuando otro lo esté utilizando. 5. La tesis de Kaldor afirma que es más rentable gravar más a los ricos que a los pobres. 6. En la estabilidad económica, según la visión liberal, en los desequilibrios de las cuentas del sector público, la regla de oro de la hacienda clásica es gastos igual ingresos. 7. Los tres factores productivos fundamentales son tierra, trabajo y equipo capital. 8. En el crecimiento económico, los ciudadanos ofrecen sus ahorros en los mercados financieros y las empresas demandan tales fondos para financiar sus proyectos de inversión. Estamos ante un enfoque liberal. 9. Bienes privados puros son alimentos, ropa. 10. En economía, el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo, hablamos de inflación. Preguntas exámenes 2012-15. 1.
La ecuación cuantitativa del dinero puede resumirse en la siguiente expresión. La oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero es igual al nivel de precios multiplicado por la renta nacional. 2. En materia de distribución de la renta, en condiciones de mercado se emplea la regla de igualdad entre la retribución obtenida y el valor del producto marginal. En el caso del factor trabajo tendríamos que el salario es igual a la productividad del trabajador multiplicada por el precio del producto. 3. La afirmación de que la redistribución permite el crecimiento y contribuye al mismo, la atribuimos a Kaldor. 4. La protección del medio ambiente la podríamos considerar bien público puro. 5. La afirmación de que el sector público puede acelerar el crecimiento económico si los fondos obtenidos a través de impuestos se dedican a gastos de infraestructuras es una afirmación de la que podría decirse que es de enfoque intervencionista. 6. La distribución de la renta es uno de los objetos económicos del sector público que economista afirma que la regla de la distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente, como cualquier resultado de mercado, sino que además es justa. Bates-Clark. 7. Son fallos del mercado: la asimetría en la información, los bienes prohibidos, la vivienda como bien preferente. 8. La afirmación de que el mercado distribuye la renta de un modo justo para asignar a cada persona en función de lo que produce se debe a Bates-Clark. 9. Señale un ejemplo de bien en el que no existe rivalidad en el consumo y no hay posibilidad de exclusión. Justicia. 10. El saldo de la balanza de pagos sería un problema de los que se analizaría dentro de los problemas de estabilidad económica. 11. Bates-Clark afirma que la regla de la distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente, sino que además es justa. Que cuanto mayor es la productividad del individuo, más importante será la retribución que percibirá. Que cuanto mayor es el precio de lo que fabrica el individuo, más importante será la retribución que percibirá. 12. Para el enfoque intervencionista, la inflación no es un simple problema monetario. La redistribución permite el crecimiento. El paro está causado por la ausencia de demanda efectiva. 13. En la visión del Estado mínimo, el Estado deberá financiar los bienes públicos puros a través de los impuestos. El Estado financia la provisión a la sociedad de los bienes públicos puros. Los bienes públicos puros son una pequeña parte en el conjunto de toda la producción de un país. 14. Pertenecen a la función de asignación de los recursos. Los problemas de qué bienes deben producirse. Los problemas de cómo deben producirse esos bienes. 16. Una situación en la que la sociedad valora de forma positiva o negativa los resultados que alcanza la libre acción individual puede dar origen a un fallo de mercado que identificamos con bienes preferentes prohibidos. 17. Entre las funciones a cumplir por el sector público se encuentra la de la asignación de los recursos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La asignación de los recursos se ocupa de qué bienes deben producirse y cómo hacerlo. 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es necesariamente correcta? Una autopista peaje es un bien público siempre que haya sido construida por el Estado. No, porque puede darse exclusión. 19. El uso de una carretera pública cuando se produce un atasco es un ejemplo bien mixto en el que rige el principio de rivalidad pero no de exclusión. 20. En los mercados de monopolio, el equilibrio se alcanza cuando el CMG, coste marginal, se iguala con el IMG, ingreso marginal. 21. Cuando el mercado es un monopolio, el empresario elige aquella cantidad donde se da la igualdad coste marginal igual a ingreso marginal. 22. La problemática de la distribución de la renta por parte del sector público ha sido analizada por diferentes economistas. Entre ellos se encuentra Bates-Clark. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Para Bates-Clark, la regla de distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente sino que además es justa. 23.
Si hablamos de paro e inflación, estamos hablando de problemas que tienen que ver con alguna de las funciones del sector público. Estabilidad económica. 24. Según los liberales, el paro desaparece si los salarios son flexibles. Si el presupuesto público se equilibra siempre. Si se establece un sistema de tipos de cambio flexible, siempre existirá equilibrio en el sector exterior. 26. Cuando hablamos de la regla de oro de la hacienda clásica nos estamos refiriendo a el equilibrio presupuestario. 27. La devaluación es una subida del tipo de cambio. 28. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son coherentes con las teorías keynesianas sobre la estabilidad económica? Una disminución de los salarios de los trabajadores no conducirá al pleno empleo. El nivel de empleo aparece determinado por la demanda efectiva de bienes y servicios, y una reducción de los salarios tan solo rebajará los ingresos de los trabajadores, con lo que estos consumirán menos, los empresarios reducirán la producción y se acabará creando un mayor paro. 29. ¿Cuáles de las propuestas siguientes pertenece al enfoque intervencionista de la hacienda pública? La redistribución permite el crecimiento. El paro está causado por la ausencia de la demanda efectiva. La inflación no es un simple problema monetario. 30. Para favorecer el crecimiento económico, desde la perspectiva intervencionista, sería bueno que el sector público dedicase los fondos obtenidos a través de los impuestos a gastos de infraestructura. 31. En el supuesto de una fábrica que contamina el aire cerca de una zona turística donde se encuentra un hotel, el mercado no genera por sí solo una asignación eficiente debido al siguiente fallo del mercado: presencia de efectos externos. 32. En materia de distribución de la renta, en condiciones de mercado se emplea la regla de igualdad entre la retribución obtenida y el valor del producto marginal. En el caso del factor trabajo tendríamos que el salario es igual a la productividad del trabajador multiplicada por el precio del producto. 33. El monopolista puede manipular el precio o la cantidad, pero no ambos al mismo tiempo. 34. Si consideramos que se cumple la ecuación cuantitativa del dinero, la oferta monetaria por la velocidad de circulación del dinero es igual al índice de precios por la renta nacional. 35. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrecerá en el mercado, pero son los demandantes quienes establecen el precio máximo que pagarán por esa cantidad. 36. En el enfoque liberal de la acción del sector público, el mercado distribuye la renta de un modo justo, pues asigna a cada persona en función de lo que produce. Debe dejarse el tipo de cambio a la libre fluctuación. La inflación es un fenómeno puramente monetario. 37. En la economía en pleno empleo, sin crecimiento en el nivel de renta, la creación de dinero puede traducirse en inflación. 38. Son ideas que pueden atribuirse a Keynes. No es cierto que una disminución del salario conduzca al pleno empleo. El nivel de empleo viene determinado por la demanda efectiva de bienes y servicios, con lo que una reducción de los salarios tan solo rebajará los ingresos de los trabajadores. No puede afirmarse que la inflación sea siempre un fenómeno monetario, pues no es cierto que el nivel de renta sea constante. 39. Cuando hablamos de cuántas veces se usa una misma moneda o billete, estamos hablando de velocidad de circulación del dinero. 40. Afirmar que el sector público reduce el crecimiento ya que los impuestos perjudican el ahorro es propio de el enfoque liberal. 41. ¿Qué bienes producir? ¿Cómo producirlos? ¿Para quién producirlos? Son tres asuntos que pertenecerían a los problemas de asignación de los recursos el primero y el segundo, y a los problemas de distribución el tercero. 42. Si tuviera que relacionar el tema de las revisiones obligatorias de vehículos con uno de los llamados fallos del mercado, los relacionaría con información asimétrica. 43. Si tuviera que relacionar el tema de bienes preferentes y bienes prohibidos con alguno de los siguientes bienes y servicios, ¿con cuál lo haría? Limitaciones sobre algunas líneas telefónicas. 44. 45.
Si tuviera que relacionar la información asimétrica como fallo del mercado con alguna de las cuestiones siguientes, ¿con cuál lo haría? Patentes. 46. La afirmación de que la redistribución permite el crecimiento habría que atribuírsela a Kaldor. 47. El afirmar que el paro está causado, entre otros motivos, por la ausencia de demanda efectiva es propio de el enfoque intervencionista. 48. Afirmar que el sector público puede aumentar el crecimiento de los fondos obtenidos de los impuestos se gastan en infraestructura es propio de el enfoque intervencionista. 49. El análisis de la inflación sería una materia relacionada, sobre todo, con la estabilidad económica. 50. Si tuviera que relacionar el tema de la publicidad con uno de los llamados fallos del mercado, lo relacionaría con información asimétrica. 51. La perspectiva por la cual se estima que el único papel que debe cumplir el Estado es el de proveer a la sociedad de bienes públicos puros se denomina Estado mínimo. 52. Dentro de la teoría de los fallos del mercado, si tuviésemos que encuadrar en alguno la consideración de los intereses de las generaciones futuras, lo haríamos en los efectos externos. 53. La afirmación, en materia de la actuación del sector público, de que la reducción de los salarios no soluciona el paro pertenece al enfoque intervencionista. 54. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica de determinación del nivel de precios que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios.